Nosotros vamos a hablar ahora vía Zoom, ¿no es cierto?, con el licenciado en psicología Agustín Menéndez, que es codirector de Psicop Simple. Hola Agustín, Hola, ¿cómo estás? Muy buenas ¿cómo estás noches. Agustín? Buenas noches. Muy bien, gracias por recibirme nuevamente. Bueno, Agustín, queremos que nos comentes un poquito más acerca del bullying, ¿no es cierto? Es el tema del día de hoy. Y queremos que nos cuentes realmente qué es, cómo está ganando fuerza el bullying, ¿no es cierto?, en los días de hoy. Es algo que siempre existió, es algo que existió y no tenía nombre. Contanos un poquito de este tema. Bien, podríamos decir que el bullying siempre existió, al menos desde que existe la institución escuela. Es un concepto que justamente está sumamente abocado a lo que es el acoso escolar. Se trata de cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que se va produciendo entre estudiantes de una forma reiterada a lo largo del tiempo, que, digamos, tiene cierto impacto a través del aula personalmente, hoy en día también a través de las redes sociales. Y en este tipo de problemáticas observamos una conducta, por así decirlo, intencionada, dirigida, de un alumno en particular hacia otro, de un grupo de alumnos hacia alguno en particular, con la intención de intimidar, someter emocionalmente a otra persona, o físicamente o psicológicamente, que puede darse incluso, digamos, dentro de la escuela o por fuera de ella con los medios digitales, como he mencionado. También hay otro concepto que puede estar muy familiarizado, el del bullying, que es el del moving, justamente, que sería básicamente este tipo de acoso, pero en el ambiente laboral. No obstante, el bullying suele estar como muy familiarizado con el ambiente escolar, podríamos decirlo. Ujú. Y bueno, y ese bullying, ¿no es cierto? Como vos recién hablaste, existen diferentes tipos de bullying, ¿no? ¿No es cierto? Como recién nombraste, pero ese bullying, por ejemplo, en el caso escolar, ¿cómo afecta al niño? ¿En qué afecta? ¿Afecta en el aprendizaje? ¿Afecta en la parte emocional de él? ¿Qué consecuencias puede tener el día de mañana por causa de eso? Bien, en primer lugar, con esto que mencionaste de los tipos de bullying, digamos que hay bullying físico, por ejemplo, que puede ser directo o indirecto, que tiene que ver con bullying físico directo, quiere decir cuando hay alguna agresión, algún golpe, algún empujón, cosas por el estilo. Podemos pensar también en el bullying físico indirecto, que tiene que ver con, por ejemplo, romper cosas, esconderle cosas a alguna persona en particular. También tenemos el bullying más bien de tipo verbal, que es lo que encontramos como apodos, insultos, que también es algo muy frecuente en las escuelas. El que es más de tipo sexual, que tiene que ver con cuestiones más asociadas al acoso, conductas más asociadas, digamos, a cuestiones de abuso y demás. También el bullying social, que tiene que ver con que una persona, por así decirlo, recibe ciertos ataques en función de su condición social, ya sea, digamos, su grupo de pertenencia, su nacionalidad, su estrato social. También encontramos el ciberbullying, como habían mencionado. Dentro de esto, lo más frecuente que podemos encontrar es lo que conocemos como bullying verbal, que es este tipo que justamente pasa más desapercibido. Es muy común escuchar en las escuelas que los chicos o chicas tienen apodos o se llaman de determinada manera, y es una forma bastante naturalizada. En función de lo que me preguntabas de cómo puede dañar esto a los niños, puede dañarlos de muchas maneras, las cuales van dejando ciertas señales, digamos que un chico vuelva a su casa con ciertas lesiones, que sean visibles, que tenga cambios repentinos en su estado de ánimo, que tenga cierta resistencia en ir a la escuela, que empiece a bajar su rendimiento académico, o que pierda o aparezca con objetos personales que están rotos, o que tenga cambios en su alimentación. Todas esas son cosas que pueden darnos cuenta de que alguien está padeciendo de bullying, cualquiera sea de estos tipos que he mencionado en la escuela. Ujú. Ahora, puede llegar al punto el bullying de ser un acoso tan fuerte, ¿no es cierto?, que la persona pueda atentar contra su propia vida. ¿Puede llegar a ese punto alguien que sufre por mucho tiempo de bullying? Absolutamente, es una muy buena pregunta. En sí, lo que solemos observar con el bullying como consecuencia más directa son consecuencias en la autoestima de la persona. No obstante, en casos más graves, eso puede ir derivando en lo que conocemos como trastornos mentales.
Hay trastornos mentales típicos que se desarrollan como consecuencia del bullying, como por ejemplo lo que se conoce como trastorno de ansiedad social. También podemos pensar en el trastorno depresivo mayor, digamos, trastornos de esa índole pueden desarrollarse con cierta facilidad. Y con esto que me preguntabas de que corra riesgo la vida de la persona, absolutamente, digamos, el sufrir bullying está asociado a conductas suicidas o ideas asociadas a la muerte, o incluso también otro tipo de casos extremos en conductas homicidas. Esto es algo, por ejemplo, bastante frecuente en lugares como Estados Unidos, donde el acceso a las armas es mucho más fácil de lo que encontramos acá, y personas que sufren de bullying habitualmente pueden caer en este tipo de conductas en sí. También, bueno, recalcando esto de también personas que pueden atentar contra su propia vida debido a los trastornos mentales que puede desarrollar una persona que padece de este tipo de problemáticas. Ujú. Ahora, Agustín, ¿qué pasa por la cabeza, ¿no? ¿O qué pasa en la persona que es el que hace el acoso? ¿Qué pasa dentro de él? No logra colocarse en lugar del otro, no es consciente de lo que hace. ¿Qué pasa psicológicamente o dentro de él que lo lleva a practicar ese bullying? ¿No? Porque quizás no todo el mundo lo hace, no todas las personas lo hacen, pero hay personas que muchas veces específicamente lo hacen. ¿Qué pasa dentro de ellos? Bien, hay muchas explicaciones que podríamos encontrar al respecto. En principio podría mencionar que cualquier persona puede llegar a ejercer el bullying, sobre todo cuando hablamos de niños tan chicos. ¿Por qué? Porque nosotros en sociedad vamos desarrollando ciertas pautas conductuales que nos ayudan a coexistir con otras personas, pero eso se va aprendiendo en sí. Los niños cuando son muy chiquitos quizás no tienen nociones, quizás como, no sé, compartir o tratar de no hacerle burla a otra persona, no venir a otra persona, al menos no tan instalados, algo que los seres humanos no lo tenemos a nivel biológico, por así decirlo, lo vamos adquiriendo culturalmente. Por lo cual yo diría que en cualquier contexto propicio, por ejemplo un aula de chicos muy chiquitos donde no hay nadie a cargo, de repente quedan solos, es un ambiente propicio para que eso surja y puede surgir de cualquier persona. Estamos hablando obviamente igual de la forma más leve de bullying, digo por ejemplo el bullying verbal. Los niños van a tender a ponerse apodos, van a tender a identificar características y burlarse unos de otros. Eso no necesariamente es algo atípico, no es que hay algo mal funcionando en la mente de esa persona, por así llamarlo. No obstante, los adultos somos los encargados en ese caso de brindar un contexto cuidado donde no aparezcan ese tipo de conductas o que sea muy poco probable que aparezcan, y en el caso de que aparezcan poder actuar frente a ello. Digamos que cuando ya hablamos igual de tipos de bullying más extremos, obviamente, digamos más de índole física, de índole sexual, en esos casos lo que suele pasar es que la persona que practica ese tipo de bullying viene de un ambiente donde ha recibido ese tipo de agresiones justamente, viene de familias con historiales de abuso o, por ejemplo, de agresiones físicas, y eso lo replica en otro entorno justamente. También, por ejemplo, como el bullying social que había mencionado, esto de atacar a alguien por su condición social, de pertenencia, su trato social, su nacionalidad y demás, también es algo que muchas veces puede aprenderse en el entorno familiar. Por ejemplo, no sé, una familia que tiene conductas racistas con determinada nacionalidad o con determinada estrato social, es natural que los niños ahí tiendan a replicar eso. Digamos que ahí sí estaría la cuestión a trabajar en el contexto familiar y también en el contexto escolar para detectar y prevenir estas cuestiones. Ahora, Agustín, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, desde el punto de vista de la institución, de la parte escolar? ¿Qué medidas puede, por ejemplo, tomar el colegio? ¿Qué se podría agregar? ¿Qué se podría sacar? ¿Cómo se podría tratar, digamos, por una palabra, tratar de prevenir o tratar de evitar? ¿Es más concientización? ¿Qué se tendría que hacer? Porque yo creo que es algo que va en tendencia a aumentar, va aumentando a cada día, y como vos decías, a veces acá por ahí en la Argentina no, pero vemos en países niños que tienen una tendencia por ahí suicida, ¿no es cierto? Que son noticias, que salen siempre. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la institución? Son muchas las medidas que podrían tomarse. En primer lugar, podemos mencionar que se trata
de un abordaje multidisciplinario que no va a depender solamente, por ejemplo, de un maestro o un directivo, sino que implica una capacitación de todo el equipo digamos, que participa como profesionales dentro de una institución escolar. Acá mencionaste una palabra que es concientizar, que es algo que en los últimos años ha comenzado a hacerse, empezar a visibilizar estas cuestiones, dando cuenta de que no son naturales y que a su vez, bueno, mejor dicho, no es que no son naturales, sino que no deberían ser una práctica habitual o las consecuencias que conlleva para una persona que recibe bullying en su vida. Concientizar sobre ese tipo de cosas ayuda a que la gente esté informada, las familias, los alumnos, y podamos estar un poco más atentos a esas cuestiones. También, bueno, desde las escuelas, una cuestión que podría trabajarse es no generar esos espacios propicios o apenas detectarlos, poder detectar y prevenir. Muchas veces hay situaciones de bullying que son conocidas por compañeros, por docentes, por equipos institucionales, y no obstante se dejan estar como algo normal, como esto que mencionaba de los apodos. Quizás suena algo muy leve, pero no obstante en la persona que lo recibe puede haber un gran padecer, un gran sufrimiento ante eso. A su vez también el punto de abrir los canales de comunicación, que los chicos, chicos y chicas, jóvenes puedan tener un espacio donde expresarse qué es lo que les está pasando y si están padeciendo una situación de ese estilo, es algo muy importante, particularmente que se sientan en confianza para hacerlo. Hay, por ejemplo, muchas escuelas que incluso acá en Argentina de a poco están incorporando el rol de lo que conocemos como consejero escolar, que en este caso puede ser un gran medio para poder recibir este tipo de consultas o este tipo de manifestaciones. Muchas veces los niños y niñas quizás no se sienten tan cómodos, tan confiados como para transmitir eso a un maestro, más aún si no se sienten contenidos o no sienten que vaya a responder de una manera que les sea útil, por lo cual abrir canales de comunicación propicios también me parece una medida que puede aportar mucho en función de poder resolver este tipo de problemáticas. Ahora, Agustín, con respecto al tema del adolescente, ¿no? Al adolescente le cuesta un poquito por ahí abrirse con los padres, le cuesta un poquito contar lo que le pasa, tiene la tendencia a guardárselo y tratar de resolverlo él. ¿Vos qué te parece? Coincido totalmente. Resulta mucho más difícil en el caso de los adolescentes por varias cuestiones. En primer lugar, mencionaría la vergüenza. Ya cuando uno va creciendo, quizás aparece mucha vergüenza a la hora de compartir que está padeciendo bullying de parte de sus propios compañeros, que quizás cuando uno es más chico es más común compartirlo, pero en esta edad empieza a aparecer esta idea de, bueno, no, esto lo tengo que resolver por mi cuenta. Por otro lado, también aparece un gran temor, porque muchas veces está este miedo a que compartirlo con un adulto no solo no lo solucione, sino que empeore la cuestión, a que la persona que está ejerciendo el bullying replique la apuesta, lo haga de una manera mucho más intensa por haber acusado a esa persona, cual esa es otra de las cuestiones que hace que los adolescentes sean un poco más reticentes a comunicar esto. Y por otro lado, mencionaría la autonomía, que también lo mencionaste, que es esto de los adolescentes quieren resolver estas cuestiones por su propia cuenta, por lo cual es más difícil estar ahí tan presentes como en el caso de los más jóvenes. Ujú. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los padres, del papá, de mamá, cuando notan, ¿no es cierto?, las características que vos decías, ¿no?, de que por ahí no se alimenta, ya no se alimenta, se aísla, comienza a tener características de estar pasando por el bullying, ¿no? ¿Cómo como papá, como mamá, se le puede ayudar a un hijo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consejos se le puede dar? ¿A quién debe acudir, no es cierto?, para poder ayudarlo? Porque hay situaciones, creo yo, ¿no?, que hay palabras o consejos que no le van a ayudar. Y tiene que ser el consejo o buscar la ayuda en las personas correctas, ¿no? Tal cual, tal cual. En este caso, una cuestión importante asociada a lo que podrían hacer los padres tiene que ver con mantener una postura empática, abierta al diálogo, tratando de comprender también qué es lo que está pasando del otro lado, validando lo que pueda sentir una persona que puede estar pasando un momento difícil de acoso en la escuela. En esos casos también mantener la comunicación con las instituciones a las que asisten los hijos es algo muy importante, como digamos los jóvenes y adolescentes pasan la mayor parte de su semana dentro de una escuela, o sea, la mayor parte desde que están despiertos
están muchas horas al día ahí compartiendo espacio con otras personas, por lo cual ahí es importante que la familia pueda tener contacto con la institución para que puedan manifestar esto que están observando, si de repente ven cambios de conducta o de estado de ánimo abruptos o conductas que pueden ser de alguna manera peligrosas. En esos casos es importante. También cuando detectan cuestiones que ya pueden ser más riesgosas, como trastornos mentales o, por ejemplo, conductas o ideación suicida, en esos casos es fundamental que puedan contactar a algún profesional de la salud, que pueda asistirlos también en este proceso en relación a poder responder al acoso escolar. Ujú. Ahora, Agustín, por ahí el padre prestar atención a su hijo creo que es importante para tratar de detectar eso, ¿no? Porque a veces los padres, quizás los niños crecen, ¿no es cierto? Y al ritmo que va la vida hoy en día, las responsabilidades, ¿no es cierto? Y a veces no se le presta por él la atención que se tenga que dar. Es importante entonces el apoyo de los padres y vigilar, ver, prestar atención a sus hijos, porque por ahí acontece o colocamos el informe, ¿no es cierto?, de algunos famosos incluso que le ha pasado. Y a veces los padres por ahí se enteran el día de mañana, pero como una historia o como algo, una experiencia que el hijo cuenta. Pero tal vez el hijo lo estaba pasando, lo estaba enfrentando, lo estaba viviendo incluso, pero los padres no lograron detectar. Entonces es importante la familia estar y prestar atención, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Siempre que hay casos de bullying, aparecen señales que dan cuenta de ello o a las mismas que puedan aparecer. Mientras más abiertos estén los canales de diálogo, digamos, en los hogares en los que se habla abiertamente sobre estas temáticas y las escuelas donde también se hace, es más propicio que justamente un joven pueda comunicar lo que le esté pasando. Digamos, nadie atraviesa esos momentos que son tan difíciles sin dar absolutamente ninguna señal, porque eso nos impacta, repercute en nuestro estado de ánimo, nuestra conducta. Ahí justamente estar presentes, como mencionaste, es una buena cuestión para poder detectarlo y detectarlo es el primer paso para poder justamente prevenir que eso escale a mayores, que se vuelva una situación o irreversible o mucho más compleja de lo que era inicialmente. Ujú. Bueno, Agustín, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere entrar en contacto con vos, ¿no es cierto?, para recibir un consejo, una orientación, ¿cómo pueden ubicarte a través de redes sociales o algún centro donde vos estés? Bien, pueden ubicarme en Psicope Simple, que es el Instagram que figura ahí. Es una página de difusión que dirigimos con la colega Rocío Arcuri, que también ha estado muchas veces en este programa compartiendo un poco de sus conocimientos. Allí nos dedicamos a hacer difusión de psicología científica, brindar capacitaciones para psicólogos y brindar atención clínica a diferentes puntos de Argentina y otros países y justamente es una página que intenta difundir la psicología de una manera apta para todo público. Bueno, Agustín, queremos agradecerte por estar en el programa y un gusto haberte tenido y con certeza tus consejos, tu orientación ha abierto los ojos de muchos padres y también ha ayudado también a muchos jóvenes que también están sufriendo el tema del bullying. ¿Sí? Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, otro abrazo y estamos en contacto. Nos vemos. Hasta luego.